Bendito sea Dios para siempre. En esta oportunidad vamos a compartir un mensaje que hemos puesto por título La iluminación del entendimiento. ¿Qué dice la palabra sobre cómo es que podemos comprender lo que es correcto? La iluminación del entendimiento. Muchas personas están en la vida caminando, haciendo cosas, pero no pueden comprender hacia dónde van, qué están haciendo, qué debieran hacer. Están turbados muchas veces creyendo que lo que hacen está bien, pero no está bien. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios hoy en día. Voy a invitarles al libro de los Salmos. En el Salmo 18, vamos a comenzar leyendo allí. Salmo 18, versículo 28. Dice la palabra de Dios: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Me detengo allí. Tú encenderás mi lámpara. El salmista está hablando cuando está en lucha, en batallas y está oscuro y el enemigo está rodeándole, pero puede declarar que Dios es el que le va a iluminar. Dice, tú eres el que me vas a iluminar, encenderás mi lámpara, tú vas a, dice, alumbrar mis tinieblas y voy a vencer al enemigo. ¿Cómo Dios entonces hace para nosotros en nuestra batalla diaria? Porque diariamente y continuamente hay una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra, sino contra seres espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender qué debemos hacer? Vemos aquí que es Dios el que nos da la manera de entender. Él es que ilumina nuestro entendimiento. Él es que ilumina nuestra lámpara. Él es que alumbra nuestro caminar para que nosotros podamos conquistar, para que podamos derrotar al enemigo. Sigue diciendo la palabra en el verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Otra vez, Dios lo que hace, lo hace perfecto. Perfecto es su camino. La palabra de Dios es acrisolada. En otras palabras, el crisol se forma después que ha sido pasado por fuego, por pruebas, y luego sale un brillo muy especial. La palabra de Dios es acrisolada. No importa la cantidad de pruebas que puedan venir, la palabra siempre estará firme. La palabra de Dios se sostiene siempre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, se mantiene. Y como dice ese versículo, es escudo a los que en él esperan. Dios sirve de escudo a los que están esperando en él, que él haga lo que solo él puede hacer. Estar esperando en Dios es en momentos difíciles. Cuando parece que no hay solución, las personas dicen, sí hay una solución, es Dios, todavía sigue sentado en su trono, gobernando el universo. Y seguimos esperando en Él, y Él dice en su palabra que el que en Él espera no será avergonzado jamás. El que confía en Dios, Dios le mostrará su fidelidad. Por eso nosotros vemos aquí que Dios nos habla ahora que hay algo que Él ha provisto para darnos a entender a nosotros lo que debemos hacer siempre, de manera que podamos vencer
una y otra vez al enemigo, no importa por qué frente venga, no importa con qué intensidad quiera atacar, siempre será derrotado, dice aquí la Biblia. Y Dios servirá de escudo a nosotros, de manera que el enemigo no pueda penetrar nuestras vidas y hacernos daño. Dice el verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Solo Dios. Cualquier persona que esté poniendo su confianza en alguien más o en algo más, al final será frustrada esa persona. Pero cualquier persona que pone su confianza en el Dios que hizo el cielo y la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Cualquier persona que confía en Él, dice, Dios le mostrará que solo Él es la roca inmovible. Es la roca que protege. Cualquier dardo del enemigo puede ser lanzado, pero hay una roca que tú te puedes esconder y no te va a llegar ese dardo. Y hemos visto que Dios nos ciñe de poder y más hace perfecto nuestro caminar. ¿Cómo Dios hace perfecto tu camino y el mío? Jesús dijo una vez a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Inmediatamente personas dicen, no puede ser. Si estamos en la tierra y hay muchas cosas que se viven, no puede ser que alguien sea perfecto. Empiezan la lucha interna inmediatamente, porque no comprenden cuál es el camino de la perfección. Dice aquí la Biblia que Dios es quien hace perfecto nuestro camino. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos instruye? ¿Cómo podemos tener un entendimiento claro, diáfano de cómo es que debemos obrar? ¿Cómo es que Dios ilumina nuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Ha sido dejada al ser humano como una gran reliquia, algo que no puede, decimos, tener algún valor definido, porque es demasiado valuable la palabra de Dios. Sirve para que nosotros comprendamos cómo se mueve el mundo espiritual, cómo se mueve el mundo natural y cómo nosotros debemos caminar momento a momento para ir adelante sin fracasar. Vaya al Salmo 119, por favor. Veamos allí que nos dice la palabra también. Salmo 119, el versículo 103. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Otra vez, el salmista aquí habla de cuán dulce, deseable es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, eso que nos dice es para darnos inteligencia, para que nosotros podamos conocer qué es lo que conviene, para que podamos discernir qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es profano. Que podamos tener un discernimiento claro, la palabra de Dios. Y cuando tenemos un discernimiento claro, dice aquí, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y es muy importante esto, porque hay demasiadas mentiras hoy día, más que nunca, por los medios de comunicación masivos que hay. Y personas están creyendo todo lo que alguien dice sin saber de dónde sale, qué fuente ha usado.
y no saben cómo llegar a la verdad absoluta. Y la Biblia, a la persona que puede, digamos, querer la palabra, apreciar la palabra, sentirla que es dulce como la miel, sentir que es valiosa y le dedica tiempo a la palabra, déjame decirte, conocerá la verdad y podrá entender que si algo se sale de la palabra y se distorsiona, es mentira y no te vas a ir por allí. Conoce la palabra, conocerás la verdad y cualquier camino de mentira lo podrás rechazar. ¿Por qué? Porque Dios te dará entendimiento. Dice más el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión en la vida, si estamos familiarizados con la palabra va a fluir. El Espíritu Santo nos hará entender qué decisión debemos tomar de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Reconozcamos, estamos en medio de tinieblas, pero tenemos la lámpara que ilumina en todo lugar, en todo momento. Pero debemos otra vez tener la lámpara en nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Permita el Señor, hermano, hermana, que podamos todos saborear la palabra, que podamos todos hallarle el gusto que Dios quiere que tengamos por la palabra, que no lo tomemos a la ligera, porque realmente estamos en batalla en la vida. No es una batalla por sobrevivir en la tierra, es una batalla por definir a dónde va nuestra alma principalmente. Y es una batalla de qué vamos a hacer que sea lo más provechoso mientras estamos aquí en este mundo. Es una batalla que tiene demasiados obstáculos. Y no solo obstáculos, demasiados caminos que traen confusión, que traen distracción. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios ilumine nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios hable a nuestros corazones, que no hayan obstáculos cuando Dios nos quiere decir algo. Para eso tenemos la fuente, la palabra de Dios. Tengamos esta lumbrera siempre que estamos caminando. ¿Qué pasa hoy día? Voy, por favor, me acompaña a 2 de Corintios, capítulo 4. Veamos algo que nos dice allí la palabra, versículo 2. Aquí está ahora el apóstol Pablo hablando de lo que significa conocer la palabra y aplicarla correctamente, no solo en su vida, pero en las enseñanzas que pueda dar a otras personas también. Y nos explica por qué. 2 de Corintios 4, versículo 2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice aquí, tomó una decisión, y eso es lo que tú y yo debemos también tomar, esta decisión. Dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Tú tienes que tomar la decisión de caminar en el camino de Dios, el cual es perfecto. Renuncia a lo que es oculto. Dices, no más con mi vida, nada que tenga que ver con eso. Renuncia a lo que es vergonzoso. Dice, no más me va a tener ataduras en mi vida, eso que es vergonzoso. Pero tienes que tomar la decisión. Una decisión firme, radical, como dice Pablo aquí. Renunció a lo oculto y vergonzoso
y tampoco enseñaba la palabra con astucia, sino con toda la verdad, encomendándose a Dios y a los hombres en las conciencias, para que todos sepan que él estaba hablando lo correcto, manifestando lo que es la verdad de Dios en todo lugar. Permite al Señor que cada vez que nosotros hablemos, tú y yo, en cualquier lugar, podamos hablar con alguien solo la verdad, solo lo que Dios dice. Y cuando vienen ideas extrañas, pedimos a Dios sabiduría y nos va a dar la sabiduría. Y el Señor nos va a mostrar qué debemos decir en determinada situación. Pero hablemos la verdad. No nos conformemos más a lo que el mundo está haciendo o lo que el mundo está creyendo. Tomemos la decisión por la palabra de Dios, que es el medio que Dios utiliza con su Santo Espíritu para que nosotros comprendamos, tengamos esa sabiduría, esa inteligencia que necesitamos todos. Sigue diciendo el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es importante estos dos versículos. Si nuestro evangelio está encubierto, es entre los que se pierden. En otras palabras, entre los incrédulos. Una persona es incrédula cuando Dios dice algo y dice no puede ser. Tal vez hay una mejor opción. Quizás hay otro que tenga razón y pone en duda la palabra de Dios. Son incrédulos. Y Pablo dice, el incrédulo está en el camino de perdición. Y cuando una persona es incrédula, el enemigo pone un velo en su entendimiento. Dice aquí, ha cegado su entendimiento para que no resplandezca la gloria de Cristo en su vida. Lo voy a repetir lo que dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si no tomas la decisión de creer la palabra, de vivir por la palabra, estás dándole lugar al maligno que te ponga un velo en tu entendimiento. Y cuando una persona tiene un velo en el entendimiento, no solamente está caminando un camino de perdición, de problemas, de situaciones, sino que esa persona vive frustrada porque no le sale nada bien. No conoce qué debe hacer. Sigo leyendo. El versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando una persona cree, cuando una persona toma la decisión para seguir al Señor, Dios manda una orden que le sea quitado ese velo y ahora esa persona puede ver la gloria de Cristo. Puede ver a Dios en la faz de Jesucristo. Cuando una persona logra comprender que lo que Dios dice es la verdad, no es solamente una verdad, como que hay más de una, es una sola verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dios dice es Dios de verdad. La palabra es, tu palabra es verdad, es una verdad. Y cuando una persona decide creer, entonces Dios ilumina su entendimiento. Muchos no deciden creer y siguen siendo engañados.
siguen siendo confundidos. Pero las personas que dicen, sea como sea, voy a creer lo que dice la palabra, esa persona va a conocer la verdad y será libre. ¿Y sabes algo? Me alegré mucho de ver el video que pasaron sobre los orígenes de la Biblia y todo esto, porque la batalla hoy día por las almas ha tocado la misma palabra a nivel de quiénes son los que las están imprimiendo. No tengo tiempo para abundar en esto, pero normalmente las últimas versiones desde el año 60 para acá hay que tener mucho cuidado, porque la gran mayoría de ellas están siendo traducidas a partir de manuscritos minoritarios, que hay 200 o 300 de manuscritos que aparecieron, pero las versiones antiguas eran escritas o traducidas de los manuscritos mayoritarios, de los cuales hay más de 5,000 copias disponibles. Entonces, por alguna razón dice, estos son más mejores. ¿Cómo sabe que es mejor si te está torciendo aquí, allí, allí, allí? Pero muchos no investigan y se dejan llevar porque alguien dice esto es mejor. ¿En serio que es mejor? ¿Quiere decir que Dios se equivocó todos esos años dándole a otros lo que no era lo mejor? ¿O será que en el final de los tiempos es tanto el engaño que ha querido ahora tomar la palabra misma? Que ahora ha querido hacer que las personas estudien. Sí, va a estudiar la Biblia. Sí, pero estúdiate esta que está aquí. Cuidadito, cuidadito. Si una Biblia no es traducida de los manuscritos mayoritarios o textos receptus, como le llaman, ten mucho cuidado. Yo te sugiero, ama la palabra, pero que no te dejes engañar ni siquiera por allí. ¿Y por qué esto? Vamos a ver, vaya por favor a primera carta de Juan, primera de Juan, ¿qué nos dice allí la palabra de Dios? Capítulo 4, versículo 1. Sí, es importante la palabra, qué bueno. Muchos dicen, es que no se entiende bien. Es un lenguaje arcaico. Arcaico, para eso están los diccionarios, hermano. Usted no tiene que cambiar una versión porque no conozca una expresión. Váyase a un diccionario de la lengua española y a un diccionario bíblico y métase con la palabra. Permítame buscar una nota. Yo tengo aquí, en mi Biblia la escribí, solamente la Reina Valera, para ponerles un caso. Tengo aquí los años en que se ha traducido. Primera versión 1602, segunda 1862, 200 años más tarde. Luego 1909, 50 años por ahí. Luego 1960, 51 años. Luego 1977, 1989, 1995, 2000, 2010, 2012, 2015. Yo digo un momentito. ¿Será que cambia tanto el lenguaje en 10 años para poder tener otra Biblia? No, cuidado. Entonces, sigamos con la Reina Valera 60, que no es perfecta, pero es una muy buena. Y sigamos con la King James Version o New King James Version o Modern King James Version, que son muy buenas. Y si hay algo que usted no comprende, otra vez, diccionario bíblico, diccionario del lenguaje de la lengua española. Veamos aquí que nos dice primera de Juan 4, verso 1. Nos dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es por eso. Está hablando Juan. El apóstol Juan estaba vivo, él fue que escribió esto y él dice, muchos falsos andan en el mundo. Y Jesús dijo una vez que cuando él iba a venir de regreso a la tierra, él dijo, ¿hallaré fe en la tierra? Dando a entender, iba a venir un tiempo de apostasía tan grande en la humanidad que aún aquellos que estaban firmes se iban a dejar mover
Y solamente aquellos que están arraigados serán inconmovibles porque dicen, no, solo lo que Dios dice, más nada. Con eso me conformo. Pero eso significará tener el mundo en contra. No importa. Lo importante es que hagamos lo que Dios dice. Y Dios dice, siempre nos va a proteger. Será nuestro escudo a nuestro alrededor. Su palabra siempre nos va a iluminar cómo debemos hablar, qué debemos hacer, dónde debemos ir, etcétera. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde allá está el engaño. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios nos dice, aunque haya lo que haya, tú estás seguro en Dios. Porque el que está en ti, el Espíritu Santo, Dios mismo está en ti, es más poderoso que el que está haciendo estragos, engañando a la humanidad. Es más poderoso para que sepas que no debes andar con temor en la tierra, que debes andar siempre firme en lo que Dios dice, porque sabes que Él te va a respaldar siempre. Pero recuerda, la palabra es acrisolada. Pueden venir pruebas, pueden venir situaciones, ataques de cualquier magnitud, pero Dios es fiel y te dice, estaré contigo siempre. Dios es fiel y te dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo donde quiera que vayas, aleluya. Fiel es Dios y todopoderoso es Dios. Pero tenemos que tomar este tesoro que Dios nos ha dado y darle su lugar correcto en nuestras vidas. Dios quiere iluminar nuestro entendimiento, pero no nos puede obligar. Hay demasiadas, repito, tentaciones, confusiones y distracciones hoy día. Muchas personas creen que es a la ligera. Vas a tomar una decisión que puede ser para ti la mayor bendición o el peor desastre. ¿Lo vas a tomar a la ligera? ¿No vas a buscar la fuente correcta de la verdad para sentir esa seguridad de parte de Dios? De manera que cuando Dios te dice, esto es lo que hay que hacer, pues por ahí me voy, porque Dios dice, estaré contigo. Con esa seguridad Dios quiere que caminemos. Veamos ahora qué nos dice el apóstol Pedro. Vaya a su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cómo nos dice. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí está. Dice el apóstol Pedro, tenemos nosotros la palabra profética más segura, a lo cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que ilumina en un lugar oscuro. Cuando haya duda en tu corazón, ve a la palabra. Cuando no sabes por dónde vas, ve a la palabra. Cuando hay inquietudes en tu corazón, ve a la palabra. Cuando quieres darle a alguien un buen consejo, ve a la palabra. La palabra es superior a toda otra disciplina. Es superior a lo que es cosas humanas como la psicología. Es superior la palabra, sin desechar ninguna de las cosas que Dios permite
que los seres humanos conozcamos, pero nada puede igualarse a la palabra. Dios usa la palabra para traer entendimiento a cada persona sobre su realidad, la realidad espiritual, la realidad natural. La palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Si alguien me viene con una profecía y me está sacando del contexto lo que Dios dice, digo, gracias, hermano. Ya tengo lo que Dios dice, con esto es suficiente, porque Dios hace que su palabra haga lo que Él dice que debe hacer. Y su palabra no cambia, y su palabra es eterna, y su palabra es poderosa. Entonces, apreciemos esta palabra. Voy a repetir ese versículo para terminar el versículo y seguir leyendo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, esta es palabra profética segura dada a los profetas, a quien Dios quiso utilizar para dejarla como testimonio vivo a las naciones, a la humanidad. Aquí está. Y si alguien me viene, que permítame, no menciono nombres, pero voy a tal sitio para que me profeticen. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo la profecía es traída por voluntad humana? La Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios es que elige a quien Él quiera en cualquier momento, y cualquiera que esté preparado puede recibir de parte de Dios una palabra que dice, wow, esto Dios me está diciendo. Sí, Dios te está hablando, haga lo que Él dice. Pero no que vayas buscando como si fuera a adivinos a que te digan algo. Mucho cuidado, porque hay muchos engañadores en el mundo, hemos leído. Sino que Dios a estos hombres que inspiró, a ellos les dio el mensaje. En otro lugar, en Primera de Pedro, acompáñenme por favor allí, capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice aquí que nosotros todo lo que es engaño, hipocresía, deséchalo, que no vaya contigo ni conmigo. Que desees como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada para poder crecer, dice, para salvación. Leche espiritual, la palabra de Dios, el pan de vida, lo que nos alimenta, lo que nos da crecimiento. Pero tenemos que ir a ella, asimilarla y veremos cómo Dios nos lleva adelante. Más adelante, en el capítulo 5, ahí mismo, de Primera de Pedro, versículo 8, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué nos está diciendo? Sed sobrios y velad, atento. Anda por la vida confiadamente, pero no descuidadamente. Anda por la vida sin tenerle temor a nada, pero no arriesgándote donde Dios no te manda. Cuidado.
Asegúrate que en todo lo que hagas tienes el respaldo de Dios. Pero no hay lugar al descuido. Dice aquí, sed sobrios y velad. Hay un adversario. El nombre lo dice el diablo. Anda alrededor como león rugiente tratando de devorar. ¿A quién va a devorar? A los que se descuidan, a los que no están velando, a los que no son sobrios, que están en sus cabales, que están viviendo correctamente, aquellos que andan en sus ilusiones que no les llevan a nada bueno. El adversario los puede devorar. Y la manera de resistir al adversario, ¿cuál es? En la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Resistir firmes en la fe que da la palabra de Dios. Dios lo dice, yo lo creo y punto. Eso sería. Pero ¿por qué Dios dice y por qué Dios no dice? Solo Él sabrá, pero Él dice y donde Él dice yo lo creo. Que vivamos con esa fe. De esta manera, aunque alguien trate de venir sigilosamente, engañosamente, a hacernos creer lo que no es verdad, cuidadito. Recuerda, es maligno lo que hizo con Adán, con que Dios dijo tal cosa. Oh, el maligno tentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, a ver si lo pones en tela de juicio, a ver si dudas. Siempre venía con sus cositas. Cuidado. Cuando alguien venga a ti diciendo, pero ¿por qué aquí dice? ¿Por qué allí dice? ¿Por qué allí dice? Tratando de confundirte, es hora de pedirle a Dios discernimiento. Es hora de decirle, Dios, háblame. Dime, Señor, muéstrame la verdad. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a mostrar la verdad. Búscalo a Él siempre y resiste al enemigo en la fe verdadera. Voy a terminar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, con algo más que nos dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 4. Nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En otras palabras, los que están siendo guiados correctamente, dice, no hay lugar a las tinieblas. Esa persona tiene la iluminación que da el Espíritu Santo. Su entendimiento está bien dispuesto a recibir, a hacer lo que hay que hacer. Dice aquí, ustedes no están en tinieblas para que les sorprenda aquel día como ladrón en la noche cuando Cristo venga por su iglesia. Ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez, vestidos como Dios manda, con fe, amando como Jesús dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo igual que a nosotros mismos. A un amor verdadero, genuino, no con hipocresía, un amor práctico, pero también con la esperanza que Dios nos da de que esta vida no define todo para nosotros, sino que hay una eternidad que nos espera con Dios. Hay una herencia en los cielos para nosotros y vivimos con esa esperanza. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Parecería que se contradice que no duermas, pero si duermes. Este dormir se está hablando es mientras estamos viviendo, estamos velando, y si nos dormimos, nos vamos con Él. Siempre estaremos con Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Nosotros debemos saber que si estamos en la vida, estamos con Cristo, haciendo todo. Pero si nos toca esa dormida, dice la palabra aquí, no, ahí mismo en ese Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que ya se fueron. Por eso dice, si nosotros estamos dormidos, estamos con el Señor. Y si estamos velando, estamos aquí en la tierra sirviendo al Señor. Y termino con este versículo, el 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios quiere que nos animemos y Dios quiere que nos edifiquemos. ¿Cómo nos edificamos? Con la palabra de Dios. La Biblia dice que cada vez que hablamos con alguien, que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación a los oyentes. Busquemos palabras que edifican. La palabra de Dios lo tiene todo. No hay necesidad, aunque algunos se enojan, hermano, pero no sea fanático. Déjeme ser fanático porque yo sé lo que sé. Yo sé dónde voy, yo sé lo que tengo. Usted si quiere ahí, bueno, ya veremos algún día. Bendito sea el Señor. Metámonos con Dios. Dios quiere darnos iluminación a nuestro entendimiento. Y Dios usa su palabra y su Santo Espíritu para que nosotros seamos sabios, para que nosotros estemos correctamente en esta vida y nuestro camino siempre esté iluminado como una lumbrera por la palabra de Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Santo es Dios. La palabra de Dios, acuérdate, no la pongas a un lado. Léela. Dios te va a dar entendimiento. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, necesitas entregar tu vida a Dios por medio de Jesucristo para que Dios te limpie de tus pecados, para que Dios te acepte como hijo o hija, para que Dios te dé su Santo Espíritu, el cual te va a enseñar la palabra, y para que Dios te dé entonces las promesas que Dios ha dado a su pueblo, que sean tuyas también. Si no lo has hecho antes y quieres comenzar en el camino de Dios, es importante que entregues tu vida a Dios por medio de Cristo, que es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. El único camino al Padre es Jesús. El único que pagó el precio en la cruz del Calvario para favorecer a toda la humanidad, de manera que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si no lo has hecho, aprovecha este momento. Tú puedes decir palabras como las siguientes. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que no he vivido de manera perfecta, pero en esta hora quiero ser cubierto con la protección y con la perfección que solo tú puedes dar. Pido que perdones todos mis pecados, dile al Señor, y que te arrepientes de todo lo que has hecho. Y dile que recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, y que Dios limpie todos tus pecados y limpie tu alma con la sangre de Cristo, y que te dé su Santo Espíritu
y te haga a su hijo, su hija. Si se lo has dicho de corazón, Dios ha escuchado tu oración y te ha dicho, bienvenido a la familia, bienvenido hijo, hija, te dice el Señor. Y si ha estado confuso, en alguna confusión con respecto a la palabra, versículos van, versículos vienen, estás buscando algo, no encuentras. En esta hora dile a Dios que te dé esa sabiduría, ese entendimiento. Dile a Dios que te permita conocer lo que Él está mostrando para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Solo tú conoces los corazones, Dios. Y solo tú comprendes quién está luchando, quién tiene en su mente diferentes tipos de argumentos que entran en conflicto con tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que la verdad tuya, la cual es pura, la cual es completa, absoluta, poderosa, penetre cada corazón y cada vida, Señor. Que nadie de aquí en adelante pueda dejarse otra vez confundir por nadie y que todos podamos, Dios, amar tu palabra como también te amamos a ti. Que tu palabra sea como esa miel que es dulce al paladar, que es agradable, que así sintamos cada vez que leemos tu palabra, porque nos permite estar en comunión siempre con tu Santo Espíritu al analizarla. Gracias, Padre. En ti esperamos y te agradecemos por todo lo que nos estás mostrando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llamar a los hermanos Ujieres, por favor, que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Es un día propicio para agradecer a Cristo Jesús lo que ha hecho por nosotros, agradecerle al Padre que envió a su Hijo y agradecerle al Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda. Los Ujieres van a estar entregando el pan y el vino. Por favor, manténlos contigo los elementos hasta que todos tengamos el pan y el vino y celebremos la cena del Señor al mismo tiempo. Mientras presentemos esta canción a nuestro Dios con todo el corazón. Aleluya.